muchas gracias a todos por acompañarnos. Soy Aileen Truax, soy la directora de contenido de este maravilloso congreso de Por Causa. Si no tuviéramos pandemia, en este momento estaríamos todos en Mérida, en España, posiblemente ya estaríamos en la ronda de las copitas, pero bueno, hacemos lo que se puede esta vez. Pensemos que es un entrenamiento para el próximo año. Sírvanse su copita al terminar de todos lados para ir entrenando bien. Y bueno, la verdad es que es un súper honor tener a Ignacio Scolari, tener a María Hinojosa y tenerlos conversando entre ellos. Uno de los propósitos del Congreso de Periodismo de Migraciones de Mérida es establecer conversaciones entre la gente que trabajamos en lo mismo, pero más allá de las áreas donde trabajamos, tender estos puentes. Y desde luego el puente natural para quienes estamos en el continente americano, pues es España, Europa, y ahí un poco comparar y contrastar nuestras experiencias. Y creo que esta mesa y creo que este panel son el ejemplo perfecto de lo que podemos hacer y de lo que podemos encontrar. María Hinojosa es periodista estadounidense, es la presentadora y productora ejecutiva de Latino USA en NPR, que es la radio pública en Estados Unidos, y bueno, en este programa cubre temas latinos. Es fundadora, presidenta y directora ejecutiva de Futuro Media Group, que produce este programa y otros. Ha ganado muchos premios televisivos y sobre todo María es un referente en el periodismo latino en Estados Unidos, porque es latina, porque cuenta historias de latinos, pero además porque María tiene un arraigo muy fuerte en las comunidades tanto de habla inglesa como de habla en español. Y yo creo que esa es la parte que de pronto puede empezar a conectar y a cambiar las narrativas de migración. Gracias, María, por acompañar. Y además está estrenando libro, que ahí lo tiene de fondo. El libro está publicado en inglés y en español. Ignacio Escolar, es un gustazo tenerte en esta mesa, es periodista, Encantado. ensayista, director, yo me acuerdo desde cuando eras bloguero, este, fundador del diario el diario.es, colaborador y analista y columnista en muchos medios, fue el fundador y el primer director del Diario Público, antes estuvo en La Voz de Almería, y bueno, ha estado en varios medios asesorando también. Ganó el premio Gabo a la excelencia periodística, entre otros premios, y bueno, los dos son ampliamente conocidos, así que a lo mejor ya me extendí en esta presentación. Eh, Nos interesa conversar con ustedes porque ambos, cada uno en su continente, tienen esta característica. Ambos conocen muy bien los medios que nosotros llamamos mainstream en Estados Unidos, Mm. cómo operan, cuáles son las dinámicas por las que se rigen, ¿no? Lo que llamamos breaking news, estos temas que son como los temas del momento, los que dan nota, pero a su vez también ambos han participado en la creación de espacios independientes, de espacios propios, donde ustedes manejan su agenda y de alguna manera ahí es donde ustedes han podido empujar narrativas nuevas que nos hacen empezar a entender los temas de una manera diferente. Entonces, te voy a dejar la palabra, Nacho, para que si quieres hables un poquito Perfecto. de esto y bueno, ahí empezarán a conversar y si quieren luego entro yo y a ver quién entra después. Genial. Gracias. Muchas gracias, Aileen. Gracias, María. Te tengo que confesar que he empezado a leer tu último libro, Una vez fui tú. Todavía no lo he terminado, pero sí que he empezado a leerlo y me está gustando mucho porque explicas muy bien cómo fue tu llegada a Estados Unidos y lo relacionas con la situación en la que está viviendo ahora las personas inmigrantes en tu país, en Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado desde que tú empezaste hace más de 20 años a trabajar en periodismo o desde que tú llegaste a Estados Unidos siendo un bebé? ¿Cómo ha cambiado la relación de Estados Unidos con los inmigrantes? Oh, no, ni se puede comparar. Sí, gracias, Ignacio, qué honor Me estar está gustando contigo. mucho, me está Y encantando mucho tu libro, te lo tengo que decir, de gracias, verdad. gracias y gracias, Aileen, y a todos los que están mirando esto. Aquí estamos desde Nueva York, desde Harlem, mandándoles muchos saludos y cariños. No, sí, Ignacio, antes diríamos de que yo hablo en el libro sobre la invisibilidad, ¿no? O sea, Mm. los inmigrantes éramos en aquel entonces cuando yo llegué complejo, ahorita te explico por qué, pero en Sí, general como medio invisibles, más bien. Entonces, durante el tiempo de mi vida y en mi carrera, el inmigrante, la narrativa se ha vuelto una que es irreconocible. O sea, ahora lo más triste es que ahora tenemos que a fuerzas
des- despedazar a toda esta narrativa que existe sobre nosotros, que no es una verdad. O sea, la gente ahora de verdad cree que el inmigrante es criminal, para Sí, empezar. Es alguien que está haciendo algo negativo con este país. Entonces, esto no acaba de pasar con Trump. Como escribo en el libro, sí, desafortunadamente, es lo que tenemos que aceptar en este país. De que por una parte, como todos los países, tenemos esta narrativa de que no, qué chulo, la Estatua de la Libertad, un país de inmigrantes y refugiados, la narrativa, la realidad. mm, La realidad es de que este país empezó excluyendo a gente desde los finales de los 1800 sí. y antes de eso, traer a esclavos, o sea, Eso sí. tráfico Tú internacional. recuerdas muy bien en tu libro toda esa historia que se oculta en los libros, o que se cuenta poco, de cuáles fueron realmente las primeras colonias que llegaron a Estados Unidos, que no fueron que venían de Reino Unido y de la zona angloparlante, sino que eran españolas. Cuentas muy bien cómo fue el acuerdo de paz con México, que supuso una pérdida enorme de territorio. Todo eso está olvidado. No, está muy olvidado y aparte, como medio a propósito. Lo triste, Ignacio, y esto sí creo que es diferente a lo que se está viviendo, aunque no sé, porque por ejemplo aquí la realidad es de que el latino y latina es la población de la segunda cantidad de votantes posibles en estas Sí, elecciones. así es. 32 millones, pero si tú ves a lo que Aileen le llamamos, ¿no? Al mainstream media, tú no te das Sí, cuenta de que eso está pasando, ¿no? Así es de que ahorita es como que esta comunidad tan importante está muy confundida, está muy echada al lado, está muchos jóvenes que no tienen la fuerza de raíces. mm, Igual no quieren ser latinos, no quieren hablar español, no se quieren identificar y esto es el trauma que va para largo. Pero Ignacio, déjame preguntarte a ti, o sea, claro. ¿cuál ha sido en tu experiencia en España, por ejemplo, en este mismo periodo? ¿Cómo has visto tú que ha cambiado la narrativa en los medios de comunicación, más bien en los periódicos, de cómo se ve la población migrante en tu país? Yo creo que en España, afortunadamente, no tenemos, en el debate en los medios de comunicación, no tenemos algunos excesos como los que se viven en Estados Unidos con la inmigración. Sí ocurre algo, que es un tratamiento en la parte informativa de política de sucesos, ¿no? Determinados términos como hablar de la ola migratoria que prácticamente vienen a invadirnos y tal, por un exceso del discurso que viene desde las fuerzas policiales ante la llegada de inmigrantes por la frontera sur española, ¿no? Pero para mí lo más preocupante que ha ocurrido en los últimos años en los medios de comunicación tiene más que ver con lo que ocurre debajo de los medios de comunicación, con cómo en las redes sociales de repente la inmigración en los últimos años, sobre todo desde que tenemos partidos de ultraderecha en el Parlamento, que es algo muy reciente en España, es apenas 2 años que ha ocurrido, apenas un año que ha ocurrido esto, cómo de repente cierto consenso que había entre las fuerzas políticas de no utilizar o no utilizar tanto como ocurre en Estados Unidos la inmigración para combate político, desde la llegada de la ultraderecha al Parlamento español se ha roto completamente. Y eso está muy relacionado con cómo debajo de los medios circula un segundo canal de mentiras a través de las redes sociales, del filtro burbuja de tu Facebook, de las redes opacas como WhatsApp, donde la gente reenvía mentiras. Y eso, la verdad es que me parece que sí que es tremendamente preocupante. No veníamos de una buena situación porque a pesar de que España ha sido un país que emigró buscando oportunidades económicas hace no tanto, nuestros padres, nuestros tíos, en mi familia hay gente que tuvo que emigrar años atrás al norte de Europa a buscar oportunidades económicas y en la última crisis económica española, hace nada, hace 2 años, 3 años, muchísimos jóvenes de mi generación o más jóvenes que yo tuvieron que irse fuera de España para intentar buscar una oportunidad dentro de la Unión Europea. A pesar de eso, en los últimos años, de verdad en los últimos años, ha habido un boom de la xenofobia alrededor de esta, por un lado, que el discurso político de extrema derecha se convierte en algo, una opinión más en el Parlamento, no deja de ser algo extramuros, sino que se convierte en una voz autorizada y legalmente legítima en el Parlamento. Y por otro lado, cómo estas mentiras de la ultraderecha calan a través de las redes sociales y cada vez llegan a más gente con un montón de falsa información y con bulos que directamente se inventan historias sobre la población inmigrante. Sabes que eso para mí, Ignacio, es
es una parte de una estrategia. Sí. Claro que, o sea, imaginarte de que los que manejan la supremacía blanca se sientan todos y deciden una No. estrategia, no. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos se dieron cuenta de que una forma en que los grupos de odio, Mm, de supremacía blanca pudieran crecer su público era hablando en contra de los inmigrantes. sí. Empezó aquí hablando en contra de la gente judía, en contra de la gente negra, Mm, pero ahora en los tiempos modernos, lo que es cool es echarle a los inmigrantes y a los refugiados y usar esto como una forma de reclutamiento. Eso definitivamente lo hemos visto aquí. Pero lo que pasa es de que estoy pensando, por ejemplo, en mi último viaje de reportera que hice mm, antes de que se cerrara el país, que yo estaba en Mississippi. mm. En Mississippi, que es una de los estados más segregados, Sí. más retrógradas en términos de las leyes, pero que en los últimos 10, 20 años se ha llenado de migrantes mexicanos, centroamericanos, que están trabajando ahí, arraigándose totalmente. Ellos son parte del estado de Mississippi ya. O sea, igual son guatemaltecos y hablan un idioma indígena, pero ahora son de Mississippi y ahí se quedan. Pero a todo a su alrededor, comunidades blancas que los odian y que ahora que ellos están ahí Mm. pueden usar esa presencia como para levantar el odio y decir, mira, ya llegaron, están aquí, por lo tanto tenemos que hacer un frente aquí en estos estados. Y lo que pasa, Ignacio, es de que ya en este país, en Estados Unidos, los latinos y latinas e inmigrantes y refugiados estamos en todos los estados, no en Ya. uno, dos, tres o 10, sino en todos. Entonces, hasta cierto punto esto es lo que también ha como abierto los ojos de la gente, porque es que ya no se pueden esconder de Mm. lo que es una realidad demográfica. El país está cambiando. Los latinos y latinas somos central de esa conversación, aunque no de inmigración. Mm. Ellos creen que en el censo, por ejemplo, cuando nos duplicamos casi un 43, 45%, no es de inmigración, es de gente que está naciendo dentro de los Estados Unidos. Pero igual, ahora, Ignacio, lo que tenemos es el problema de que tenemos que cambiar ese tema. Ahora la gente me pregunta en términos de la política, ¿cuál es la política que debería de ocurrir si es que Joe Biden llega a Sí. ganar? Y si gana o no depende del votante latino. Pero bueno, Así es. y yo les digo, ¿sabes qué? El problema es de que ya este país no tiene un problema de inmigración. Ahora este país tiene un problema de unas violaciones a los derechos humanos constantes Sí. en contra de la gente que es refugiada o inmigrante. Eso es, de hecho, son violaciones de derechos humanos a nivel internacional como para la Corte la Haga. Sí. Eso es lo que debemos estar hablando, pero si no, nos siguen reduciendo como que hay el problema de los inmigrantes. Pero en ese sentido, me imagino que los últimos 4 años con Trump al frente de Estados Unidos, este problema, que es verdad que venía de mucho antes, como tú explicas, se ha agravado mucho. Y tengo la impresión de que, al igual que ocurre en España, no es un problema, allí claramente un problema de discurso en los grandes medios y que muchas veces no hacen del todo bien su trabajo, pero sobre todo circula por redes muy distintas y donde Trump, visto desde España, está jugando contra todos los medios, intentando culpar a todos los medios de lo que ocurre, pero al mismo tiempo manejando el debate público de una manera muy preocupante, ¿no? Porque consigue calar en determinados sectores de la población y más allá de que gane o pierda las elecciones, que ojalá las pierda, me preocupa hasta qué punto genera daños irreparables en la convivencia, ese tipo de mentiras, ese discurso, aunque afecte solo a una minoría no suficiente como para ganar las elecciones en Estados Unidos. No, es horrible, la verdad, Ignacio, es horrible. Como alguien que lo está viviendo, que lo he vivido durante toda mi vida, lo que se siente ahora es horrible. Sí. Y no,
O sea, la elección de Biden, que igual yo no estoy segura, esto no es, ahora ustedes se han dado cuenta de en qué situación se encuentra, dizque el país de la gran democracia. Sí, sí, no, está en una situación de borde Escuchando, de crisis institucional gravísima. escuchando las palabras de una mujer que pudiera estar en la Corte Suprema, que no tiene la capacidad de responder sí o no a la pregunta si es que el presidente tiene que aceptar un cambio de poder no violento. Y Sí, ella sí, 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 no sí. pudo decir que sí. Entonces, por favor, que se entienda, porque siempre se ve mucho más bonito que desde afuera, ¿no? Ese país donde hay la democracia, por favor. Eso para mí se rompió esa idea que yo tenía, porque yo soy nacida en México, orgullosamente mexicana, ahora segurísima de raíces españolas, porque me acaban de hacer todo un show acerca de eso, así es de que, hola, hola Asturias. Em, Mira, se me fue la onda por hablar por España. No, estabas explicando la crisis institucional en Estados Unidos, Ok, que entiendo que el riesgo es que de repente Trump no acepte el resultado electoral y no, diga, no voy a ceder el poder aun habiendo perdido las elecciones. entonces el problema es que cómo este país, yo le estaba contando de cómo para mí se me pierde esa imagen de los Estados Unidos y me Sí. ocurre de niñita chiquitita, de 9 años, 8 años, no más, es cuando ocurrió Watergate Sí. con Nixon. Mm. Siempre para mí México era el país, honestamente, de la política de la corrupción. Mi familia, yo les decía, ¿no van a votar? Y me decían, ¿votar? ¿Para qué? Estoy hablando en los 70s. Sí, Pero entonces ocurre Watergate y sí. me doy cuenta, espérate un segundo, o sea, la corrupción existe en México, pero también en Estados Unidos. Entonces hablemos de Watergate, hablemos de Ronald Reagan y Oliver North, hablemos de Sí. Irán Contra, de los contrarrevolucionarios, hablemos de las mentiras sobre la guerra de Irak con George Bush. O sea, este país, la narrativa tal cual como la de pro inmigrantes, Mm. tienen la narrativa de que este es un país de pura democracia. Y ni la democracia es perfecta ni es pro inmigrantes. Lo estamos, cada día que pasa, te tengo que decir, Ignacio, Mm. aquí en Nueva York y voy al estado de Connecticut, aquí cerquita, se siente una ansiedad profunda. O sea, como no te puedo decir, como no, quizás cuando, bueno, después del 9/11 sí, pero en ese momento se sentía el miedo del ataque desde afuera. Ahora se siente de que qué va a pasar desde aquí adentro que no se va a poder controlar. Y eso es Claro. un sentimiento verdaderamente nuevo para esta generación y la ansiedad es profunda. No sé si tú lo sientes. Sí, sí, no, yo lo veo, evidentemente, sin la información que tú tienes allí, pero yo soy plenamente consciente y estoy francamente preocupado por si Estados Unidos entra en una crisis institucional de ese tamaño. Imaginar, ojalá el resultado electoral sea lo bastante claro como para que no exista la tentación por parte de Trump de decir no acepto el resultado, no acepto este resultado y lo impugno judicialmente y llevar a un colapso democrático tremendo, como los que en teoría solamente vemos en países no del nivel económico y político y de la historia democrática de Estados Unidos. Yo estoy francamente preocupado también porque si ese es el ejemplo mundial de lo más alto, ¿qué va a ocurrir en el resto del mundo? Y además estamos rodeados de fenómenos inimaginables hace unos años. Como, por ejemplo, en mi parlamento no existía la extrema derecha con un grupo organizado abiertamente xenófobo, declaradamente machista, como lo tenemos hoy de manera institucional, con 50 diputados en el Parlamento español, con un peso importante, con un porcentaje de voto importante y con algo que era inimaginable en España hace 10 años, 15 años, a pesar de que ese discurso estaba dentro del bloque conservador, pero no de manera tan clara y tan abierta y tan, en el más sentido, empoderada, ¿no?
Eso me parece tremendamente preocupante también y está provocando cambios muy profundos que están relacionados además, en mi opinión, con los medios de comunicación, con cómo los medios de comunicación hemos perdido la capacidad de definir qué era el tablero de lo real, de esto es la realidad. Aquí en este cuadro de realidad podemos discutir puntos de vista, pero estamos de acuerdo en que estos son los hechos y no hay nada fuera de este espacio común de entendimiento, y ahora nos encontramos con que eso no vale nada y que existen las realidades alternativas a las que se refiere, los hechos alternativos a los que se refiere la administración Trump, y existe de manera real para muchísima gente que se cree eso y que vive en mundos que no se hablan entre sí, donde los inmigrantes son directamente delincuentes y el golpe de Estado se lo quieren dar a Trump y no Trump contra el resto de la Exacto. sociedad. Ahora, Pero, ahora que mencionaba, perdón ajá, María, nada más, ujú, ahora que mencionaba esto, Ignacio, es el cue perfecto para una pregunta que nos acaba de llegar, ya empiezan a llegar las preguntas. Mm. Esto que mencionabas, ¿no? De que ahora hay como una institucionalidad de este discurso de odio. Pregunta Andrea Samaniego, los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de educar a la gente mediante la inclusión sin prejuicios. ¿Cómo hacerlo si los gobiernos se encargan de dar mensajes xenófobos? exactamente ahí es a donde iba, en respuesta a Ignacio, porque lo que hemos vivido nosotros aquí en Estados Unidos con los medios de comunicación ha sido una, como se dice en Dominicana, una vaina, porque mi esposo es dominicano, el gran pintor Germán Pérez. Em, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los medios de comunicación que son manejados por hombres blancos Mm. ricos, entonces todo esto no les toca. Entonces, ellos siguen viendo la presidencia de Donald Trump como la presidencia, pero no es tal cual. Entonces, el periodista se supone que nosotros tenemos que ser los más críticos, los Mm. que vamos a decir, ¿se puede llamar una presidencia? eh, Cuando es una persona que miente, no una o dos veces, sino todo el tiempo, se puede llamar una presidencia. Tenemos que estar repitiendo lo que él dice todo el tiempo, simplemente decirlo como citando al presidente. Estamos llegando a un nivel de tener que analizar nuestra profesión, que para muchos es muy difícil, para Ignacio y para mí, que hemos Mm. vivido dentro del monstruo, vamos a decir, pero al mismo tiempo hemos podido decir, ¿sabes qué? Hay otra forma de verlo y nosotros como periodistas tenemos el compromiso de crear una forma independiente, precisamente por el hecho de que no podemos tratarlo como que la administración no tiene un juego aquí, y particularmente cuando es ya obviamente tan autoritario de que los medios de comunicación no sepan en este país cómo manejarlo. Esto es para mí como que, o sea, la verdad es de que Donald Trump, porque yo he vivido en Nueva York durante todo este tiempo, ¿verdad? Entonces la gente de Nueva York ve a Donald Trump tal cual, como lo es, que es, ¿cómo es la palabra en México? Merolico, no, no, una persona que te vende una cosa, ¿no? Un con man, Sí, un ¿no? merolico. Merolico, ¿no? O sea, Ujú. una persona que te está vendiendo algo y tú dices como que no. En Nosotros España sí, sería un vendedor de crecepelos. un vendedor Un vendedor de crecepelos lo de llamaríamos. crece pelos, pues perfecto, le Vendedor queda de perfecto. crecepelos. Oh my God, I love that. Vendedor de crece pelos. Oh my God, I love that. Lo voy a poner en Twitter. Entonces, que el hecho de que nosotros los periodistas tan inteligentes que somos, Mm. que no podemos distanciar y decir no nos vamos a dejar manipular, esto para mí es tan difícil de tragar. Ahora, la verdad es de que Futuro Media no existía hace 10 años, ahora existimos. Los programas políticos que hacemos donde criticamos todo esto no existían, ahora existen. Entonces, tal cual ellos están levantando con esta voz, hay una respuesta, pero no es fácil. Pero yo Mm. soy y Ignacio, somos parte de esa respuesta, que no va a dejar pasar esto sin un G.
En tu caso te ha pasado lo mismo que a mí, imagino, ¿no? Yo me meto en el lío de poner en marcha un periódico desde cero, hace 8 años que nacimos, como director periodístico, pero también como el último responsable empresarial de poner todo en marcha, de montar el equipo, de buscar los ingresos, de buscar cómo pagar los sueldos a la gente. Y lo hago un poco obligado por las circunstancias, porque me doy cuenta de que es la mejor manera en la que puedo ejercer el periodismo de la manera en la que yo creo, de la manera independiente en la que yo creo. No porque no tenía otras posibilidades en otros medios, participo como colaborador en otros medios, pero me doy cuenta de que la única manera, llegado a ese punto, en el momento en que estábamos entonces en España, que era una crisis económica muy dura, que había derivado en una crisis económica de los medios, que se convertía en una crisis de independencia editorial por la falta de rentabilidad de los medios, pues llegó a la conclusión de que la única manera posible de mantenerme como periodista, que es mi ambición, no ser empresario de medios ni editor de medios, sino como periodista, es construir y ser dueño de nuestra propia redacción, con el equipo que me rodea, ¿no? Entre todo el equipo fundador del diario, el sueño era vamos a ser dueños de nuestra redacción para que nadie pueda imponernos su visión editorial sobre nuestro trabajo, para que nosotros podamos acertar y equivocarnos y cuando nos equivoquemos corregirlo, pero al menos ser responsables de nuestro trabajo sin más criterio que el periodístico. Y eso, que es la base del oficio, se convirtió en algo muy difícil en el mundo anterior y con los modelos grandes, el monstruo que tú decías antes, que eran los grandes medios o que son los grandes medios en algunas ocasiones. Qué bueno que no nos rendimos, Sí, es Ignacio. clave. Eso es lo único, o sea, qué bueno, y eso es lo que les digo a los jóvenes, no se rindan. Claro que dan mucho miedo, o sea, Ignacio, tú lo dices como que, bueno, decidí meterme y ser el negociante, el que va a Sí. pagar, y es como que, ¡ay, qué bien! Da mucho miedo, o Da sea, mucho miedo, sí. da mucho miedo, pero ¿sabes qué? Es que también da mucho miedo ser periodista y no saber si vas a tener trabajo o no. Sí. Eso da mucho miedo, o O sea, si no vas a pensar, poder hacerlo con la libertad necesaria. o si no vas a, o vas a tener que dejar el periodismo. O sea, Sí. yo no iba a dejar el periodismo sin antes dar una gran lucha para ver si lo podíamos hacer. Y sí, lo logramos. Ahora, claro, Ignacio y yo somos la cara, pero es un equipo, es Sí. nuestra capacidad de decirle, ¿lo hacemos? O sea, te montas conmigo, lo hacemos juntos, ¿no? Porque no es una sola persona, es gente que cree en el valor del periodismo independiente. Y para mí es esencial, porque entonces tenemos control sobre la narrativa. Y me encanta, Ignacio, que tú dices, ¿y si metemos la pata? Porque somos Se puede humanos. pasar constantemente. En este oficio Claro, pasa. entonces tú tienes que decir, mira, aquí pasó esto, tal cual. O sea, me Fíjate, encanta poder ser honestos, ¿no? yo creo que en eso la gran diferencia para mí, entre los buenos medios y los malos medios, no es tanto que los buenos medios a veces no se equivoquen, sino que los buenos medios rectifican. Que cuando se equivocan, reconocen el error y lo corrigen. Porque a veces a los medios les pierde la cosa de no, yo no me equivoco nunca, esto no ha pasado, esto de aquí no ha pasado, ¿no? Es mucho mejor cuando te equivocas, sacar la pata cuando la has metido, como decimos en España, y corregirlo. Y Ahora, eso es... una cosa, Ignacio, que yo, ahora que estás hablando sobre los partidos ultraderechas, xenofóbicos que Sí, están en la Cámara en España, lo que yo no entiendo, lo que no me cabe en la cabeza es la capacidad del odio. sí. El odio, el sentirte que, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que tú vas a odiar a la gente negra o latina y tú vives en Nueva York, es como que estar lleno de odio todo el tiempo. Claro. Yo no sé cómo es vivir, y lo he dicho no solamente en los últimos 4 años, sino durante años que yo no entiendo lo que es vivir con la energía metida hacia el odio. Pero explícame tú, ¿por qué crees que en España se siente esta posibilidad de... Porque, y tú sientes que es basado en el odio al Sí. diferente? Yo creo que para entender la extrema derecha en España hay que entender que el origen de la extrema derecha en España no es la xenofobia y el racismo, es el odio hacia el proceso independentista catalán. Es lo que, en primer lugar, genera la reacción de ultraderecha provocada por el intento de la política catalana de poner un referéndum para votar la independencia. A partir de ese momento emerge esa ultraderecha. Pero esa ultraderecha trae consigo todas las recetas de la ultraderecha europea. Y una de las básicas de la ultraderecha europea es el odio a la inmigración.
el odio a la inmigración a la que intentan relacionar con crímenes. Y en España eso se ha convertido en un debate en los últimos meses, en los últimos 2 años, alrededor, por ejemplo, de los centros de menores. Se ha creado una nueva palabra que es MENA, menor no acompañado, las siglas de menor no acompañado, y esos centros se han convertido de repente en, se les caricaturiza como jóvenes delincuentes sin control, responsables de violaciones, crímenes, robos, y están sufriendo agresiones de manera permanente. Hace apenas unos días en Madrid tuvimos una manifestación de ultraderecha enfrente de uno de esos sitios, con insultos durísimos contra los jóvenes, bueno, una cosa terrorífica, en un problema que no existe. No existe ese problema. Te vas a los datos reales y no tienes una mayor incidencia más allá de lo que está relacionado con la pobreza, en casos concretos, pero no existe una incidencia, ni existe de repente, y lo han convertido como en los barrios donde hay uno de estos centros, que hay un montón de barrios con centros en ciudades como Madrid, pues ya directamente movilizar a los vecinos para intentar cruzar datos de crímenes y relacionarlo. Es terrible, terrible. Y es todo una receta inventada sobre algo que no era un problema de consenso, no había un problema, no teníamos una crispación, un debate tan fuerte, a pesar de que teníamos muchas cosas que corregir en España, no existía ese discurso del odio tan marcado contra el inmigrante. Y afortunadamente en las encuestas sigue sin aparecer a los niveles que aparecen en otros países. Pero de repente se ha convertido en un discurso válido político que se lleva al Parlamento, que genera manifestaciones en la calle donde antes no existía. Les quiero lanzar, tenemos ya muchas preguntas esperando, entonces como tenemos tiempo, vamos a irlas sumando. Sí, porque si no, Ignacio y yo seguimos hablando. Y yo lo sigo oyendo y saquemos un cafecito porque está muy sabroso. Bueno, tenemos varias preguntas, Carlos Núñez. Voy a juntar 2 o 3 que creo que más o menos van relacionadas, ¿no? Carlos Núñez de Chiapas, México, que es la frontera con Guatemala. Lo que él dice es que lejos de que los medios propongan o propicien hablar de los derechos humanos de una manera como respeto a los migrantes, los califican de delincuentes. ¿Qué podemos hacer los periodistas para realizar un trabajo objetivo y sin adjetivos?, dice él. Y en ese sentido, Benjamín Mejías, del otro lado de la frontera, plantea que creen que los medios españoles o latinos en Estados Unidos han estado a la altura frente al movimiento Black Lives Matter a nivel global. Wow, bueno, en relación al nivel, a la cuestión de Black Lives Matter, no. Yo creo que, o sea, vamos a ver lo que está pasando en los medios de comunicación aquí, en el New York Times, en el Los Angeles Times, donde los mismos periodistas negros dentro de estas organizaciones han dicho, nos están exponiendo por su misma política de publicar a un editorial que está diciendo que hay que traer a los militares para parar a estas manifestaciones. Yo creo que en relación al movimiento en pro de derechos de las vidas de la gente negra en este país, es mi responsabilidad, es siempre hacer las conexiones, primero de que hay mucha gente negra que son latinos y latinas. Muchos, mi esposo es uno de ellos, dominicano. Entonces, hablar de esa verdad, ¿no? En un contexto histórico, yo hablo de que sí, el pecado original es la esclavitud, pero el primer pecado fue el genocidio. Entonces, el odio antiindígena, el odio antinegro, el odio antilatino, antiinmigrante están relacionados. Es un momento en que los medios de comunicación debemos tener conversaciones internas acerca de esto y en los medios del mainstream empujar para que se vea mucho más reconocimiento de la necesidad, no solamente periodística, sino del mercado de ser más representativo. En términos de la pregunta acerca de cómo humanizar, wow. O sea, para mí ahorita la forma es hacer ese tipo de reportaje. Nosotros acabamos de sacar una serie de reportajes en inglés, les nombramos Moving Borders, la frontera que se mueve. Y ahí precisamente encontramos jóvenes refugiados, mujeres refugiadas. ¿Cómo cambiar esta imagen? Para mí es
mantener el reportaje sobre esta persona. No solamente ya sacamos sus historias muy dramáticas, muy personales, muy íntimas, sino estamos regresando para ver qué es lo que está pasando. Y siento eso mucho más en este momento que en otros momentos, que una de las formas de combatir eso es encontrar gente y seguir regresando a contar sus historias para que veamos el impacto de estas políticas. Lo que pasa en este momento, para mí como periodista, lo que está pasando es de que esta gente, refugiados jóvenes centroamericanos, se están desapareciendo. O sea, se están literalmente desapareciendo, no quieren tener ningún contacto para que nadie los encuentre, y incluso yo estoy perdiendo contacto con algunos de ellos, y esto me preocupa porque entonces es que no los podemos conectar, no podemos ni tener posibilidad de contar estas historias porque hay tanto miedo. Así es de que no debemos de dejar de tratar de humanizar y, como dice Ignacio, o sea, esclarecer de que esto no es un tema. O sea, poner los datos de que ellos no son y repetir y repetir y repetir eso. Nosotros en la parte del quehacer hay un debate que nos preocupa mucho, que es cómo hablar de una mentira sin dar voz a la mentira. Es decir, cómo hacerlo para, pues no sé, cuando un político dice una barbaridad de estas, que simplemente poner el nombre del político y el entrecomillado, lo que estás es propagando esa mentira, no combatiéndola. Aunque luego sea para que sea una mentira tan obvia que merezca una aclaración. Y ahí lo que usamos en las piezas es lo que llamamos, lo hemos copiado a otros medios, no es un invento del diario, lo que llamamos un sándwich de verdad, ¿no? Hacemos como un emparedado. Primero va, esto es verdad, aquí va en medio la mentira y luego otro poquito de verdad. Esto significa que en el titular arrancas diciendo la mentira de tal, ya luego lo explicas, pones la mentira en medio y luego después vuelves a explicar por qué se trata de una mentira. Y creo que es, en cierta manera, la respuesta a cómo hacerte eco o cómo combatir un discurso de mentiras sin dar más altavoz a esa mentira, explicando, acotando muy bien, encapsulando muy bien alrededor de verdad para que se entienda, ¿no? Y otra de lo que intentamos hacer con cómo combatirlo, cómo corregirlo, es datos, 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 frente a la superstición, frente a la mentira, frente a la propaganda, datos. Y cuando das los datos y explicas las cosas, la gente de verdad lo entiende. Y es muy importante además porque esos datos luego después sirven para perseguir las mentiras. Cuando en el grupo familiar te llega alguien con un WhatsApp que te manda, mira lo que ha pasado, y dices, no, esto es falso. Esto es falso, pero te voy a mandar un enlace para que veas que es falso, para que quien te mandó ese mensaje se lo mandes de vuelta diciendo, me has mandado una mentira, aquí tienes la verdad. Ahora que hablábamos del asunto de los latinos en los medios en Estados Unidos, está enviando una pregunta a Jessica Retis, que es profesora de periodismo en la Universidad de Arizona. Dice, en las trincheras de las escuelas de periodismo, algunos estamos empeñados en educar a los reporteros del futuro. A veces nadamos a contracorriente. Los latinoamericanos han sido invisibilizados en el discurso público estadounidense, pero también lo fueron en su momento en el discurso público español. La mirada miserabilista o amedrentada suele reinar en el discurso generalizado. ¿Cómo establecer vías de avance para mejorar la cobertura periodística en los mainstream media para que se hable más con los migrantes y no tanto de los migrantes? Eso es cierto. Pues a eso me he dedicado toda la carrera, ¿no? Y por eso formé la compañía, precisamente para no ser partícipe de esto en relación a los latinos y los migrantes, ¿no? De entender de que yo no lo miro así, sino que nosotros lo reportamos desde adentro. Esta es la gran pregunta. No hay una simple respuesta. Se tiene que combatir de diferentes formas. Como dice Ignacio, y como yo igual estoy colaborando también con los mainstream news, o sea, también tengo la manita metida ahí tratando de influenciar, pero por otra parte haciéndolo también independiente, o sea, combatiéndolo en todos los frentes. Y para mí, porque también soy profesora, o sea, tratar de respaldar a estos jóvenes que verdaderamente tienen ideas muy frescas de cómo atacar diferentes historias, empoderarlos, ¿no? Para que ellos se sientan de que no pierdan la fe, ¿no? Que no pierdan ese interés
porque la verdad es que el periodista en este país, no sé cómo en España, pero en este país somos menos y menos y menos y menos, a tal grado de que vamos a terminar siendo minúsculos, y eso es una parte de una política también. Así es de que la necesidad de periodismo independiente y periodismo público mucho más robusto e independiente también urge. Nosotros quería contar un ejemplo de cosas que hemos hecho con la cobertura de migrantes. Acabo de mandar un enlace, creo que lo habéis recibido todos, de la revista que nosotros tenemos una revista en papel, somos un medio digital, pero hacemos cada 3 meses, 4 números al año, hacemos un número monográfico en papel. Y uno de estos números, hace apenas un año, un poquito más, fue dedicado sobre los migrantes. Y era un monográfico con 50 historias. 50 historias de 50 personas muy distintas, desde el migrante que llega en las peores condiciones económicas hasta el jugador de baloncesto que está jugando en un equipo de la ACB, de la Liga de Baloncesto importante española. Era intentar contar de verdad, al final era una manera de contar en historias personales todo lo distinto que es ese colectivo, porque intentamos agrupar como migrantes algo que en España, desde luego, y en todos los países, y en América Latina y en Estados Unidos también, son personas muy diferentes, que vienen de contextos muy diferentes, con problemas muy diferentes, con realidades muy distintas, y a los que se intenta agrupar en un único, en unos pocos colectivos, como si fuesen todos igual y como si tuviesen el mismo contexto. Desde el diario también, los que estáis en España lo conocéis, tenemos desde el minuto 1, cuando arrancamos el periódico, que éramos solo 12 personas, pusimos en marcha una sección, cuando no teníamos ni sección de cultura, teníamos una sección que se llamaba, y que tenemos todavía, que se llamaba Desalambre, Derechos Humanos en el Diario.es, donde hablábamos de muchos temas, pero sobre todo hablábamos de los derechos humanos de las personas que se ven obligadas o que voluntariamente deciden salir de su país y buscar otra vida en el nuestro, ¿no? Y es una sección que no es la más leída, que no es la que más audiencia tiene, pero que es fundamental para entender cuál es el proyecto del diario.es, porque creo que es importantísimo que dediquemos esfuerzos en medios como los nuestros a hablar de eso permanentemente, a hacerlo, a que tengamos esas voces también escribiendo en el periódico también, que no sea algo que pasa desde fuera y que observamos nosotros desde la redacción, sino que forma parte de la manera en la que contamos las noticias. Y la verdad es que es una sección que todos nuestros socios y socias que nos apoyan económicamente valoran muchísimo, que es importantísimo para ellos, porque en todas las encuestas que hacemos y les preguntamos qué les gusta, siempre han valorado mucho que cuando no éramos nada, cuando éramos un barquito muy pequeño, con muy poquitos recursos, ya estábamos dedicando esfuerzos desde el primer día a hablar de estos temas. También para quienes cubrimos migración fuera de España es muy útil y apreciamos mucho que exista Desalambre, Nacho. Es Hay un una equipo pregunta, estupendo. es un equipo estupendo. Hay Gabriela una pregunta decía. para María. Dice, el voto latino va a ser decisivo en las presidenciales de Estados Unidos. ¿Qué motivo tiene un latino para votar a Trump, teniendo en cuenta las políticas que lleva aplicando en estos 4 años en contra, bueno, en estos 4 años? Yo te preguntaría además, ¿y qué motivos tiene un latino para votar por Biden? Es decir, que no, creo Yo que pensé tenemos que que eso hacer era ambas preguntas. Correcto. Y te toca la respuesta a ti, que bueno. Sí, yo pensaba que la pregunta iba a ser qué motivos tiene para votar por Biden y no, terminó. Bueno, mira, para decirte de que ahorita mexicano, en este momento yo estaba mirando antes de empezar y sucede que una persona que yo conozco, Renato Ramírez, que vive en la frontera de Texas con México, que es una persona chulísima, está respaldando a Trump. Me acabo de dar cuenta porque otro periodista, John Quiñones, lo fue a entrevistar y yo dije, espérate, pero ese es mi amigo. Wow. Tú puedes estar seguro de que ahorita mismo ya le mandé un email diciendo tengo que hablar contigo. Tú eres mi amigo, tengo que hablar contigo, vamos a hablar. Ahora, en lo que he hablado con latinos votantes en el estado de Texas, es muy raro, pero ellos les están mandando esta información, esta propaganda de que Biden va a terminar siendo un socialista, que Biden va a terminar apoyando a todos los alcaldes para que haya protestas en todas las ciudades del país y de que el país se va a volver una desorganización violenta con la gente negra y latina por toda, o sea, tú dices, pero ¿de dónde están sacando estas ideas de la propaganda, de esa información que está diciendo, wow,
Biden se va a volver socialista y te va a quitar todo. ¿Qué es eso? Em, yo creo que, bueno, en el caso de Renato, por ejemplo, que ya lo estoy buscando, obviamente lo voy a entrevistar. Me imagino de que lo que él te va a decir es que tiene que ver con la política económica, por ejemplo. Las menos regulaciones porque él es banquero, por ejemplo. Él te va a hablar sobre una situación económica, pero la pregunta es, pero Renato, tú siendo papá de gente dentro de tu familia que es gay, que son progresistas, alguna gente que tú conoces que es indocumentada, ¿cómo es que tú lo relacionas? Esto es una realidad y tenemos que aceptar desde que hace más o menos en las temporadas de Ronald Reagan, 30% del latino y latina van a votar republicano. Entonces, es una larga historia que tienen los latinos, está respaldando el Partido Republicano y ahora el Partido Republicano es Trump. También una cosa de que para muchos latinos evangélicos y católicos, la cuestión del antiaborto es esencial. Todo lo demás no importa más que ese tema, que para mí eso fue muy interesante y se me puso más claro en las últimas elecciones. La pregunta, Eileen, en relación a Biden es también legítima. O sea, ¿por qué el latino y latino van a salir a votar por Biden? El latino y latina salieron a votar por Bernie Sanders, el socialista, sí lo salieron a votar por él. ¿La energía para Biden existe o no? Lo que yo sí siento es de que va a haber una política que es como muy, ¿cómo se dice?, basado en la realidad, empírica, donde los latinos y latinas van a decir es que esto ya va de mal en peor y tenemos que hacer algo. Eso creo que es la razón por la cual muchos podrían votar por Biden, porque ya están hartos de esto, están hartos de esta realidad. Y creo que la nueva generación, o sea, cada 60 segundos un latino cumple 18 años en este país. Esa juventud, por ejemplo, mis hijos que van a votar por segunda vez para presidentes, van a votar por Trump. Incluso los hijos de los que van a votar por Trump, van a votar por Trump, esos jóvenes. Ahí creo que puede haber un movimiento muy interesante. Pero el por qué un latino o latina respalda a Trump es la pregunta del año. Sí, a estas alturas ya del siglo, ¿no? Nos quedan 3 minutitos. En las 2 ediciones anteriores del Congreso, varios dijimos que estar en el Congreso y hablar de estos temas era como terapia de grupo, ¿no? Porque son cosas que todos traemos atorados y ahí todos los sacamos y compartimos. Bueno, a veces puede ser un poco, entristecedor, ¿no? Como que te deja sin motivación, pero yo creo que también salen cosas buenas. Hace unos días María y yo estuvimos en un panel donde al final la moderadora nos preguntó qué tiene que decirnos que nos dé esperanza, ¿no? Que nos deje con un mensaje bueno. Y yo creo que eso también se puede sacar de este congreso. Así que en los últimos 2, 3 minutos a cada uno le preguntaría, ¿qué los tiene optimistas con respecto al periodismo en general y al periodismo de migraciones para los próximos años? Empiezo yo si queréis. Para mí, los que me conocen, soy muy optimista, siempre lo he dicho. Creo siempre que tengo que ver un problema, lo veo por el vaso medio lleno y no por el vaso medio vacío, ¿no? Y en el caso del periodismo, yo creo que la buena noticia es que no solamente el diario.es, sino muchos otros modelos en todo el mundo de prensa de calidad, apoyada por los lectores, se están consolidando. Que cada vez los medios de comunicación servimos directamente a nuestra comunidad de lectores y no generamos nuestros ingresos de manera un poco indirecta, en la que la publicidad paga a los medios y los medios, gracias a eso, por la atención que generamos de los lectores. No, esto es una relación directa. Nosotros, en este último año, en el diario.es, hemos logrado algo fantástico, que también ha sido consecuencia de cómo ha caído la publicidad con la crisis del coronavirus. Pero este año va a ser el primero de la historia del diario.es, donde vamos a generar más ingresos por los lectores que por los anunciantes. Y eso es estupendo, porque eso significa
que nosotros, nuestro primer cliente, la primera persona a la que servimos es esa comunidad de 56.000 socios y socias que nos apoyan económicamente y con algo de dinero todos los meses. Y sin desmerecer la publicidad, que está muy bien, el tener los ingresos diversificados de tal manera que esos socios pesan muchísimo más que cualquier gran empresa, que cualquier gobierno, que cualquier gran anunciante, a nosotros nos da una libertad sin precedentes en el mundo de los medios de comunicación, porque hay que irse muy atrás para encontrar un medio de comunicación del tamaño que tiene el diario.es en España, donde la principal fuente de los ingresos son los lectores. Prácticamente eso no ha pasado en la historia de los medios en España. Y en eso soy optimista, porque mientras tengamos redacciones que de verdad sirvan a su comunidad y tengan muy claro que su objetivo es ayudar a esa comunidad a entender el mundo, a ayudar a defender sus intereses con la información de calidad, ayudar a fiscalizar el poder para que no abuse de ese poder, creo que si somos capaces de construir eso, tenemos un futuro, no solo el diario.es, sino los medios de comunicación y los periodistas que de verdad tengan ese compromiso de servicio público que tenemos que tener los periodistas, porque creo que esto es un oficio que cumple con un servicio público, aunque se haga por empresas privadas, es un servicio público el derecho a la información. Pues creo que si esto sigue siendo así, si de verdad seguimos contando con el apoyo de los lectores, desde luego el futuro va a ser mejor que el pasado. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, Ignacio. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que estamos viviendo es de que se están viendo las verdades mucho más claras. Eso es cierto. Y eso es bueno para la sociedad, aunque es muy doloroso. Por ejemplo, para mí ha sido muy raro. Yo soy sobreviviente de COVID, a propósito. Yo también lo pasé. Tú también. Entonces, Sí. para mí, o sea, cada día es como que, wow, estoy respirando, estoy viva, qué chulo, o sea, qué bien que estoy viva. Pero nuestra compañía en este último tiempo de la pandemia ha crecido. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que la pandemia, ¿quiénes hemos sido las víctimas más visibles? Los latinos, latinas, la gente de color. Entonces hay interés por entender qué es lo que está pasando con esta comunidad. Claro. Hay como más compromiso. Nosotros, diferente que Ignacio, nosotros ahorita sobrevivimos con la ayuda de fundaciones, de dinero de filántropos y ya de proyectos más comerciales que estamos empezando a hacer ya después de 10 años de estar en existencia. Pero lo que sí siento es de que hay como más interés por nuestro trabajo. Y lo optimista para mí es de que, wow, yo le voy a poder dar trabajo a más periodistas latinos, latinas, trans, negros, musulmanes, mujeres, porque eso es lo que es nuestra compañía, hombres blancos también. Entonces, eso para mí, yo sé de que mi compañía está creciendo, somos chiquita, pero estamos creciendo. Quiere decir de que ese es mi optimismo, ¿no? De que cuando haces un buen trabajo, no sé si Ignacio puede decir lo mismo. Nosotros lo hacemos con mucho amor. El Así es. periodismo con amor, o sea, como que la gente dice, estás loca. Nosotros lo hacemos con mucho amor. Y siento que eso también influye. Cuando hay este amor por tu trabajo y por tu público, que se siente. Entonces, el hecho es de que nosotros estamos creciendo, jóvenes nos están viendo, están decidiendo, quiero ser periodista, y vamos a estar aquí para cuando ellos pueden ser periodistas y nosotros les vamos a poder dar trabajo. Así es de que también soy optimista, aunque en estos días, la verdad, un poco gris todo, un poco gris. Pero por eso Ahí me vamos. pongo mis colores. Son estupendos los colores. Déjame decirte que en eso coincides con Por Causa, ¿eh? En Fundación Por Causa, el principal motor es el amor. Y hay gente que se ríe, pero de verdad que sobre todo en estos momentos es lo que funciona, ¿eh? Es la materia prima. Muchísimas, muchísimas gracias a ambos. De verdad que ganas de que esto fuera en vivo. Ojalá lo tengamos más adelante. Gracias a quienes nos acompañaron. Suscríbanse al diario Es, compren el libro de María. Y apoyen a Por Causa. Y apoyen a Por Causa, por favor. Tendamos más puentes, a veces un poquito de dinero que podamos destinar a los proyectos en los que creemos, es lo que los hace seguir marchando y es lo que nos da opciones también, ¿no? Y a los periodistas empleo. Así que esto por todos lados resulta una ganancia. Gracias a todos otra vez. Les recordamos que tenemos 3 días más de Congreso de Periodismo de Migraciones. Tenemos nuestras Migratalks, que son
son sesiones muy pequeñitas, muy en confianza. Tenemos grandes sesiones, periodismo de migraciones.org. Ahí tenemos toda la información, ahí se pueden inscribir a las charlas y gracias mil Ignacio y María, los queremos mucho y ojalá nos veamos pronto en persona. Ojalá, gracias. Gracias. Ojalá el siguiente año lo podamos hacer en persona. Un abrazo a todos. Sí, sí.